La calle es mi hogar. Desde que tengo memoria, he dormido en banquetas, bajo marquesinas y en rincones donde nadie se fija. Me llamo Diego, tengo 12 años, y aunque la vida aquí es dura, me ha enseñado a ver cosas que otros ignoran. La gente pasa deprisa, con los ojos en sus teléfonos, preocupados por llegar a su siguiente destino. Pero yo veo cada gesto, cada mirada esquiva, cada billete que se desliza de un bolsillo sin que su dueño lo note. Aprendí a sobrevivir así, observando. Las mañanas son largas, pero las noches son peores. El frío se cuela por cualquier agujero en mi ropa, y los ruidos de la ciudad nunca se detienen. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a no confiar en nadie y a mantenerme lejos de problemas. Pero lo más difícil no es el hambre ni el frío, es la invisibilidad. A nadie le importa un niño sucio, descalzo y con la cara llena de polvo. Hasta que lo vi a él. Todos los días, a la misma hora, un hombre de traje salía de un enorme edificio de oficinas en la avenida principal. Alto, de cabello gris bien peinado, con un porte imponente y un reloj que probablemente valía más que todo lo que había visto en mi vida. Su nombre, lo escuché alguna vez de un guardia, Álvaro Núñez. Era dueño de una empresa de tecnología o algo así, la verdad no entendía mucho, pero sí sabía que era millonario. Siempre salía con prisa, el teléfono pegado a la oreja, y nunca miraba a su alrededor. Como si el mundo a su alrededor no existiera. Como si yo no existiera. Pero yo lo veía. Sabía qué coche manejaba, un sedán negro con vidrios polarizados. Sabía que su chofer lo esperaba con la puerta abierta justo a las 7:15 p.m. Sabía que su guardaespaldas siempre revisaba la zona antes de que él saliera. Yo veía todo. A veces me paraba en la esquina con la mano extendida, esperando que me lanzara una moneda, un billete, lo que fuera. Pero nunca lo hizo. Ni siquiera volteaba. Es inútil, me dijo una vez un señor que vendía dulces en la esquina. Ese hombre vive en su mundo, ni cuenta se da de lo que pasa a su alrededor. Pero yo no me rendía. No porque esperara que me ayudara, sino porque era parte de mi rutina verlo todos los días. Era una constante en mi vida, como el sol que se oculta o los faros de los autos que iluminan la calle de noche. Hasta que una noche todo cambió. Era un jueves. Lo recuerdo porque el restaurante de la esquina siempre ponía música en vivo los jueves, y yo me quedaba a escuchar desde la banqueta. Me envolví en una cobija vieja y sucia que encontré en un basurero y me acurruqué contra la pared. Entonces vi su coche. Pero algo estaba raro. Álvaro no había salido todavía, pero dos hombres desconocidos entraron al edificio. No eran empleados. Yo conocía bien a los guardias y recepcionistas, y ellos no trabajaban ahí. Uno llevaba un uniforme de técnico de mantenimiento, pero su actitud no coincidía con la de los trabajadores que usualmente entraban. El otro vestía ropa oscura, una gorra baja cubriéndole la cara, y sostenía una caja pequeña en las manos. Se movían rápido, como si quisieran pasar desapercibidos. ¿Qué están haciendo?, pensé. Los vi entrar por la puerta lateral del edificio. Uno sacó algo del bolsillo y lo deslizó por la cerradura. Unos segundos después, la puerta se abrió y desaparecieron dentro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Mantuve la mirada fija en la entrada. Pasaron unos minutos y salieron, riéndose bajo, con la caja y una tableta en la mano. Uno de ellos murmuró algo que me hizo estremecer: esta noche, ni se va a dar cuenta de lo que pasó. Se alejaron caminando rápido, perdiéndose entre la multitud. Yo me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía exactamente qué habían hecho, pero algo dentro de mí me decía que era peligroso. Miré hacia la avenida. Faltaban pocos minutos para que Álvaro saliera. Y por primera vez en mi vida, mi invisibilidad se volvió un problema. Tenía que hacer algo. El frío de la noche se pegaba a mi piel, pero no era eso lo que me hacía temblar. Algo dentro de mí decía que lo que acababa de ver no era normal. Esos hombres no parecían simples trabajadores, su actitud, sus movimientos, la forma en que hablaban en voz baja, todo en ellos gritaba peligro. Me quedé unos segundos más bajo la marquesina de la joyería, con la mirada fija en el edificio donde acababan de entrar y salir.
Mi instinto me decía que no era una coincidencia. Respiré hondo y apreté los puños dentro de los bolsillos de mi sudadera vieja. Tenía dos opciones: hacerme de la vista gorda, como hacía con la mayoría de las cosas raras que pasaban en la calle, o averiguar qué estaba pasando. El problema era que, si elegía la segunda opción, ¿qué podía hacer? Nadie escucha a un niño como yo. Pero algo en mi pecho no me dejaba ignorarlo. No era solo curiosidad, era una sensación más fuerte, más pesada. Me deslicé entre las sombras, pegándome a la pared del edificio, avanzando poco a poco hacia la entrada lateral. Sabía que no podía meterme, pero tenía que ver si esos tipos habían dejado algo raro. Las calles estaban tranquilas. No había mucha gente caminando por esa zona a esas horas, salvo algunos borrachos saliendo de los bares y empleados de restaurantes terminando sus turnos. Nadie me notó cuando me acerqué a la puerta. Cuando llegué, mi estómago se apretó. La chapa de la cerradura tenía marcas nuevas. Pasé los dedos por el metal. Sentí los rasguños, como si alguien la hubiera forzado. «Mierda», susurré. Retrocedí un poco y miré hacia arriba. Desde donde estaba, no podía ver mucho del interior, pero algo me decía que esos tipos no habían entrado solo por entrar. No tenía mucho tiempo. Álvaro saldría en cualquier momento. Mi cabeza trabajaba rápido. ¿Debía correr hacia la entrada principal y advertirle? ¿Pero qué le diría? ¿Que un niño de la calle había visto a dos tipos entrar a su edificio con una caja misteriosa? ¿Me soltaría un billete para que me largara y seguiría con su noche? No. Tenía que pensar en otra cosa. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que alguien más lo había notado, pero no había nadie prestando atención. La ciudad sigue su propio ritmo, y los problemas de los ricos no son los problemas de los que dormimos en la calle. De repente, un sonido me hizo girar la cabeza. Risas. No de gente divirtiéndose. No. Era el mismo tono de risa que escuché cuando los dos hombres salieron del edificio. Agaché la cabeza y me escondí detrás de un auto estacionado. Allí estaban. A media cuadra de distancia, los dos hombres seguían ahí. Uno de ellos fumaba un cigarro, apoyado contra un poste, mientras el otro revisaba algo en el tablet que traían antes. Se miraban entre ellos y sonreían. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. No se habían ido. Eso significaba que estaban esperando algo. O a alguien. A Álvaro. Tragué saliva y me pasé una mano por la cara. ¿Qué hacía? ¿Qué podía hacer? Correr hasta Álvaro y advertirle todavía no era opción. Pero sí me quedaba escondido sin hacer nada. De repente, vi a un guardia de seguridad salir del edificio. Era el mismo que veía siempre en la entrada, el que solía estar parado junto a la puerta principal cuando Álvaro salía. Lo reconocí por su chaqueta negra y la radio colgada en el cinturón. Me quedé en mi escondite, observando. El guardia se quedó de pie en la acera, sacó su teléfono y empezó a teclear algo. Parecía tranquilo. No sabía si eso era bueno o malo. Lo que sí sabía era que, si esos tipos planeaban algo, Álvaro estaba a punto de caer en una trampa. Y yo era el único que lo había notado. Me mordí el labio, apreté los puños y miré hacia el coche negro que solía recoger a Álvaro. Faltaban solo minutos para que apareciera. No podía quedarme sin hacer nada. Pero si me acercaba demasiado, esos tipos podían verme. Y si me veían, yo podría ser el próximo en desaparecer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que algo estaba mal. No podía explicarlo, pero lo sentía en los huesos. Esos hombres no estaban ahí por casualidad, y la cerradura forzada en la entrada lateral del edificio era la prueba de que habían hecho algo adentro. Pero, ¿qué? Me moví con cautela, manteniéndome oculto entre los autos estacionados. No podía llamar la atención. Si esos tipos me veían, sabrían que alguien los estaba observando. Volví a mirar hacia la entrada lateral. La puerta seguía cerrada, pero la sensación de peligro era cada vez más fuerte. Álvaro llegaría en cualquier momento, y si lo que esos hombres habían dicho antes era cierto, podría no salir vivo. Tragué saliva y decidí arriesgarme.
Tenía que ver más de cerca. Me deslicé por la acera hasta llegar a la esquina del edificio. Me pegué a la pared y esperé unos segundos para asegurarme de que nadie me veía. Luego di un paso adelante. La entrada del estacionamiento estaba abierta. Normalmente, a estas horas, el guardia debería estar ahí, pero no lo veía por ningún lado. Eso no era normal. Me moví despacio, mis pies apenas tocando el suelo. No quería hacer ruido. Crucé la entrada y me escondí detrás de una columna de cemento. Desde ahí, tenía una mejor vista de la puerta lateral. Y entonces lo vi. La chapa había sido forzada, sí, pero había algo más. Un pequeño dispositivo negro estaba pegado justo al lado de la cerradura. Fruncí el ceño. ¿Qué era eso? Nunca había visto algo así en persona, pero recordé haber visto algo parecido en una película que proyectaban en la tienda de electrónicos donde a veces me metía a calentarme. Era un dispositivo de detonación remota. Mi estómago se hizo un nudo. Esto no era solo un robo. Era un intento de asesinato. Sentí el impulso de correr, de alejarme lo más posible, pero sabía que no podía hacerlo. Si me iba, Álvaro entraría a su edificio como si nada, abriría la puerta lateral, y ¡boom! No podía permitirlo. Pero, ¿cómo detenerlo? Pensé en buscar al guardia de seguridad, pero no tenía tiempo. Pensé en gritar, pero, ¿quién me creería? Yo era solo un niño de la calle. Si entraba corriendo al vestíbulo y les decía lo que estaba pasando, me sacarían a empujones antes de que pudiera explicar. Tenía que encontrar otra manera. Salí de mi escondite y volví a la calle. Miré hacia la avenida. El coche negro de Álvaro venía en camino. Mi corazón se detuvo un segundo. No había más tiempo. Corrí hacia la entrada principal, esquivando a la gente. Empujé a un tipo que casi me gritó, salté la banqueta y llegué justo cuando las luces del coche iluminaban la entrada. Tenía que hacer algo extremo. Algo que no pudiera ser ignorado. Inspiré hondo y me preparé para lo peor. Iba a meterme en un gran problema, pero era la única opción. El coche negro se acercaba a la entrada del edificio. No tenía más tiempo. Si Álvaro bajaba y entraba sin saber lo que le esperaba, sería el final. El miedo me subió por la garganta, pero no podía quedarme paralizado. Tenía que hacer algo. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensarlo dos veces. Corrí hacia la calle. Las luces del coche iluminaron mi rostro y, por un segundo, vi el reflejo de mis propios ojos asustados en el parabrisas. El auto no frenó. ¡Mierda! Grité y me lancé hacia adelante. Mi pie derecho resbaló en el pavimento, mi rodilla golpeó el suelo con fuerza, pero mi cuerpo ya estaba en medio del camino. El conductor pisó el freno de golpe. Los neumáticos chirriaron. Un segundo después, el auto quedó a pocos centímetros de mi cara. Mi respiración era un desastre, mi corazón parecía a punto de salirse del pecho. Se abrió la puerta trasera. Vi los zapatos caros de Álvaro tocar el suelo y, cuando levanté la cabeza, su cara estaba llena de furia. «¿Estás loco, mocoso? ¿Quieres que te mate?», gritó, con la voz fuerte y llena de enojo. Detrás de él, el conductor y su guardia de seguridad también bajaron, listos para apartarme del camino. Pero yo no podía dejar que me ignoraran. Me puse de pie como pude, con la rodilla ardiendo del golpe, y grité: «Tienen una trampa en su casa. No puede entrar». Mi voz se quebró al final, pero no me importó. Tenía que decirlo. Álvaro me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Frunció el ceño y giró la cabeza hacia su guardia. «Llévatelo de aquí», ordenó, impaciente. El hombre de traje avanzó hacia mí, pero di un paso atrás. No podía rendirme. «Escúchame», grité con todas mis fuerzas. Vi a dos tipos entrar. Forzaron la cerradura y dejaron algo pegado en la puerta. Si la abre, algo va a explotar. El guardia me agarró del brazo con fuerza. «Basta de estupideces, mocoso». Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte. Álvaro suspiró con frustración.
Estaba a segundos de ignorarme por completo. No podía dejar que eso pasara. Me revolví con todas mis fuerzas y grité lo más fuerte que pude: si entra, se va a morir. Mi voz resonó en la calle. Álvaro se quedó quieto. Nos miramos. Su ceño fruncido se suavizó por una fracción de segundo. Algo en mis ojos debió haberle dicho que no estaba mintiendo. Se giró lentamente hacia su guardia. ¿Qué cerradura dice? La lateral, la del estacionamiento, solté de inmediato. La forzaron y pusieron algo pegado a la chapa. El guardia dudó. Álvaro lo notó. Ve a revisar, ordenó con voz fría. El hombre me soltó de mala gana y sacó su radio. Voy a confirmar, dijo antes de alejarse hacia el edificio. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Sentía las piernas débiles. Álvaro me observó en silencio por un momento. Luego, suspiró y sacó su teléfono. Marcó un número y habló con alguien en voz baja. No pude escuchar todo, pero capté las palabras: posible amenaza, revisar la entrada lateral, seguridad máxima. Mi garganta estaba seca. Por fin había logrado que me escuchara. Los segundos pasaron como una eternidad. Entonces, la radio del guardia sonó. Señor, su voz sonaba tensa. Tiene que ver esto. Álvaro levantó la mirada. Me miró una última vez, con una expresión que ya no era enojo, sino seriedad absoluta. Algo dentro del edificio estaba muy mal. Unos segundos después, llegaron las patrullas. Las sirenas de las patrullas rompieron el silencio de la calle. Había logrado detenerlo a tiempo. El guardia de Álvaro regresó apresurado y le susurró algo al oído. La expresión de Álvaro cambió de inmediato. Su rostro se tensó. Dímelo sin rodeos, ordenó. El guardia tragó saliva y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que lo escuchara: era una trampa, señor. Había un dispositivo conectado a la cerradura. Si la hubiera abierto, la explosión se habría activado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había estado en lo cierto. Álvaro no dijo nada por un momento. Solo miró hacia su edificio, con la mandíbula apretada. Luego, sacó su celular y marcó rápidamente. Quiero a todo el equipo aquí en 5 minutos, ordenó con frialdad. Averigüen quién fue. Las patrullas se estacionaron a toda velocidad. Los policías descendieron armados y entraron al edificio. Yo no podía moverme, como si mis piernas hubieran perdido su función. Había detenido un asesinato. Pero no había terminado. Un grito se escuchó desde la entrada lateral. ¡Alto ahí! ¡Manos arriba! Giré la cabeza justo a tiempo para ver a 2 hombres intentando escapar por una salida de emergencia. Eran ellos. Eran los mismos tipos que había visto antes, los que dejaron la trampa. Uno de ellos llevaba la misma caja pequeña en las manos. El otro sostenía un teléfono, como si intentara hacer algo con él, pero un policía le dio un golpe y lo tiró al suelo. En segundos, los oficiales los rodearon. Eran los culpables. Álvaro miró la escena en completo silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que casi me atropella. Uno de los policías se acercó. Señor, estos sujetos trabajaron aquí hasta hace unos meses. Fueron despedidos por acceso indebido a información interna. Parece que planearon esto desde entonces. Álvaro asintió lentamente. Yo apreté los puños. Había salvado su vida. Uno de los policías volteó a verme y frunció el ceño. ¿Y tú quién eres, muchacho? Mi garganta se cerró. No sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, Álvaro lo interrumpió. Él es la razón por la que sigo vivo, dijo. El policía me miró sorprendido. Yo bajé la cabeza. No estaba acostumbrado a que alguien me defendiera. Álvaro suspiró y se giró hacia mí. ¿Cómo sabías que algo andaba mal? Tragué saliva. Los vi salir de su edificio con una caja y un aparato. Escuché que decían que esta noche usted ni se enteraría de lo que pasó. Sabía que algo estaba mal.
Él me observó en silencio. Luego, asintió. Tienes buenos ojos, chico. Yo no supe qué responder. Un oficial se llevó a los hombres esposados. Se acabó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo importante. Algo que importaba. Pero no esperaba lo que Álvaro diría después. Búscalo mañana, ordenó a su guardia de seguridad. Yo levanté la cabeza con confusión. ¿Qué? Álvaro me miró fijamente. Tú me salvaste la vida, muchacho. Ahora me toca a mí devolverte el favor. Mis piernas temblaron. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba viendo de verdad.